El sonido de una notificación en la oscuridad de una habitación solitaria. Un pequeño destello de luz que ilumina el rostro de una mujer que busca conexión y esperanza en un mundo cada vez más aséptico. En el siglo XXI, el antiguo ritual del cortejo humano ha sido reducido a un algoritmo matemático, a un simple y rápido deslizamiento de dedos sobre una pantalla de cristal. Confiamos, con una ingenuidad casi infantil, en que estas plataformas ya no se esconden en las sombras de callejones peligrosos, ni necesitan usar la violencia física. El monstruo moderno se esconde a plena vista, detrás de la sonrisa tranquilizadora de una fotografía perfectamente iluminada, vistiendo una bata quirúrgica y ostentando el título de un héroe de la medicina. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy iniciamos el descenso más profundo y minucioso jamás realizado hacia la mente de un verdadero arquitecto del engaño digital, Brian Brainard Wedgeworth, el individuo que la historia criminal ha bautizado como el Casanova de las aplicaciones. A lo largo de este extenso análisis, vamos a deconstruir, mensaje por mensaje y táctica por táctica, cómo este hombre logró ejecutar un secuestro psicológico y financiero. Para comprender la verdadera anatomía de este fraude, que drenó más de $1 millón y destruyó innumerables planes de vida, no podemos limitarnos a mirar el trágico final. Tenemos que diseccionar el terreno de caza. Tenemos que viajar al punto microscópico donde la psicología humana se vuelve totalmente indefensa ante la pantalla. El cerebro humano, diseñado durante milenios para sobrevivir en pequeñas tribus donde todos se conocían, no está biológicamente preparado para procesar el engaño hiperoptimizado de las redes sociales modernas. Cuando una víctima abre una aplicación de citas, no lo hace desde una posición de invulnerabilidad. Su cerebro ya ha entrado en un estado de expectativa y, por definición, de necesidad. Está buscando activamente llenar un vacío, ya sé. Brian Wedgeworth era consciente de este estado de necesidad neurológica. Él no operaba como un mentiroso casual o un estafador novato que lanza una red al azar esperando a ver qué pez muerde el anzuelo. Él era un francotirador emocional. Tras analizar meticulosamente el panorama de las citas en línea, entendió que las mujeres exitosas, las profesionales con carreras sólidas y alta estabilidad financiera, enfrentan un desafío muy particular. Al identificar esta demanda emocional específica, Brian no solo creó un perfil falso, él fabricó el producto definitivo. Diseñó un espejismo tan magnético y tan irrefutablemente confiable que mujeres con un intelecto superior y un sano escepticismo apagarían por completo todas sus alarmas biológicas en cuestión de horas. Pero, ¿cómo se construye este cebo humano a la perfección? ¿Cuál es el primer bloque de construcción para someter la mente? Para penetrar la primera línea de defensa de estas mujeres, Brian tuvo que apropiarse ilegítimamente de una de las herramientas de persuasión más antiguas y poderosas de la psicología humana: el secuestro del sesgo de autoridad. La bata quirúrgica, un simple pedazo de tela que en la psique colectiva de la humanidad representa mucho más que una prenda de trabajo. Desde la infancia somos condicionados culturalmente para depositar una fe absoluta y casi religiosa en la figura del médico. Un cirujano es percibido socialmente como el epítome de la inteligencia, la disciplina férrea, la ética intachable y el sacrificio personal, cuando nuestro cuerpo falla o nuestra vida pende. Brian Wedgeworth no solo conocía este condicionamiento social, lo convirtió en su arma principal de destrucción masiva. En sus perfiles de las aplicaciones de citas, no se presentaba como un hombre común en busca de compañía. Se presentaba visualmente como el Dr. Wedgeworth. Sus galerías de fotos estaban meticulosamente curadas, selfies vistiendo uniformes médicos inmaculados, posando con falsa naturalidad en los pasillos asépticos de hospital. La psicología del comportamiento, este fenómeno de manipulación visual, activa lo que se conoce como el efecto halo. Este es un sesgo cognitivo devastadoramente efectivo por el cual el cerebro humano, al observar un rasgo altamente positivo o prestigioso en una persona, automáticamente asume que todos sus demás rasgos también son excepcionales. Si un hombre es lo suficientemente inteligente y moralmente recto como para ser un cirujano. El efecto halo actúa como una anestesia lógica. Desactiva de inmediato el mecanismo de defensa natural que cualquier mujer independiente tendría al conocer a un extraño en Internet. Las víctimas que hacían match con Brian, muchas de ellas ejecutivas exitosas, abogadas, enfermeras e incluso otras profesionales de la salud, veían las fotografías y su cerebro elaboraba una deducción fatal: un cirujano reconocido, con ingresos millonarios y una... Esa simple suposición fue la llave maestra que abrió las bóvedas de sus vidas. Brian había logrado que la confianza, algo que normalmente toma meses o años construir, le fuera otorgada por adelantado en cuestión de milisegundos, tan pronto como el algoritmo de la aplicación unía sus perfiles. Pero ostentar una identidad falsa y lograr una primera cita no es suficiente para consumar un fraude de proporciones millonarias.
Una vez que el sesgo de autoridad había derribado la puerta, Brian sabía que no podía darle tiempo a la víctima para pensar, investigar o analizar fríamente la situación. Tenía que saturar su ancho de banda emocional. Tenía que crear una adicción química en su cerebro antes de que ella siquiera pudiera procesar lo que está. Y es aquí, en las primeras 48 horas después del match, donde el Casanova de las aplicaciones desplegaba la táctica más narcisista, abrumadora y destructiva del arsenal de un depredador emocional. El bombardeo implacable, asfixiante y calculado del love bombing. El love bombing, o bombardeo de amor, es frecuentemente malinterpretado por la sociedad. Las comedias románticas nos han enseñado a aplaudir la intensidad desmedida, a celebrar al hombre que lo da todo desde el primer segundo. Pero en el oscuro manual de la psiquiatría criminal, el bombardeo de amor no es una expresión de afecto genuino ni de romance apasionado. Es una táctica de asalto militar diseñada exclusivamente para paralizar las defensas. Desde el instante exacto en que el número de teléfono era intercambiado, la avalancha comenzaba. Para el falso cirujano, no había espacio para el silencio, no había lugar para el pensamiento lógico, ni tiempo para que la víctima evaluara la situación con cautela. Sus presas despertaban a las 5 de la mañana con mensajes de voz profundamente devotos y poéticos, audios grabados supuestamente desde los silenciosos pasillos del hospital minutos antes de. Pero Brian no se limitaba a invadir únicamente el espacio digital. Su manipulación debía cruzar la pantalla y materializarse en el mundo real. Él invadía el espacio físico y social de estas mujeres enviando gigantescos y deslumbrantes arreglos florales o regalos costosos directamente a las recepciones de sus oficinas, bufetes de abogados o clínicas donde trabajaban. Esta acción, que parece el gesto supremo de un cuento de hadas moderno, tenía. Una vez que la red social de la víctima había sido conquistada, Brian aplicaba el acelerador a fondo utilizando una técnica conocida como future faking o falsificación del futuro. En cuestión de 10 a 14 días de haber hecho match en la aplicación, él ya no hablaba de planes para el fin de semana ni de citas casuales, él hablaba de destinos inquebrantables. Le enviaba a la víctima enlaces de mansiones lujosas a la venta preguntándole qué casa. Neurológicamente, la combinación de esta validación extrema y la promesa de un futuro perfecto tiene un efecto destructivo y comprobable. El cerebro de la mujer es sometido a descargas masivas, constantes y antinaturales de dopamina y oxitocina, las hormonas de la recompensa y el apego profundo. La víctima entra literalmente en un estado de embriaguez emocional aguda. La lógica racional que le gritaría a cualquier persona sana que es estadística. En menos de un mes, Brian había logrado lo impensable. Había conseguido que mujeres extraordinariamente brillantes, que todos los días revisaban contratos o diagnosticaban pacientes con absoluto rigor y escepticismo, le entregaran el timón de su estabilidad emocional. Él se había convertido en el centro gravitacional de su universo, en la respuesta a todas sus oraciones. Pero precisamente allí, en la cúspide más alta de esta euforia ciega, cuando la devoción de la víctima era absoluta y cuestionar sus intenciones parecía un pecado, que el impecable Dr. Wedgeworth ejecutó el giro más macabro de su guión. El hombre invencible, el cirujano que salvaba vidas y prometía mansiones, estaba a punto de convertirse en una víctima desesperada. La trampa financiera estaba a milímetros de cerrarse, lista para triturarlos. El colapso de la ilusión fue diseñado con la misma precisión milimétrica que su construcción inicial. De la noche a la mañana, el brillante cirujano que apenas unas horas antes enviaba enlaces de mansiones lujosas y planeaba bodas de ensueño, se transformaba radicalmente en un hombre acorralado por el pánico y la desesperación. El tono de sus mensajes de voz, antes inquebrantables, seguros y seductores, ahora temblaba con una angustia calculada y asfixia. Con lágrimas fingidas y un vocabulario plagado de términos jurídicos y médicos complejos para otorgar un barniz de legitimidad a su mentira, Brian le confesaba a su futura esposa que estaba siendo víctima de una demanda por negligencia médica completamente orquestada por colegas envidiosos de su éxito. O en escenarios alternativos diseñados para mujeres del sector corporativo, alegaba que una auditoría federal agresiva había congelado de forma. Este es el momento de mayor vulnerabilidad psíquica en toda la estafa romántica. Un delincuente común, sin comprensión de la naturaleza humana, habría pedido directamente una transferencia bancaria a su cuenta y habría desaparecido, pero eso encendería de inmediato las alarmas lógicas de cualquier mujer inteligente. Brian entendía que una petición directa de dinero podía romper el hechizo del sesgo de autoridad, por lo tanto, él no pedía caridad. Mi amor, me siento profundamente humillado al tener que pedirte esto, le susurraba en audios enviados a altas horas de la madrugada, inyectando dosis letales de culpa en el subconsciente de la mujer. Tú eres mi única familia ahora, la única luz en esta oscuridad, la única persona en el mundo en la que puedo confiar plenamente.
Necesito que seas mi ancla financiera solo por esta semana, solo hasta que la tormenta pase. Entonces llegaban las peticiones irracionales envueltas astutamente en la urgencia y el sacrificio del amor. No le pedía $1000 en efectivo para pagar el alquiler de su apartamento. Le pedía que fuera de inmediato a joyerías de altísima exclusividad y utilizara su impecable historial crediticio personal para comprar múltiples relojes Rolex de $50 o $100,000 a nombre de él. Argumentaba, con desesperación, que necesitaba usar. En este abismo emocional, la trampa mental se cierra por completo a través de lo que los psiquiatras e investigadores forenses denominan la falacia del costo hundido. Para este momento crítico, las víctimas ya no estaban evaluando lógicamente si tenía sentido o no comprar un reloj de lujo exorbitante para un hombre que conocían hace apenas 3 o 4 semanas. Estaban intentando desesperadamente salvar la gigantesca inversión emocional que ya. Abandonarlo ahora, en su hora de mayor agonía y vulnerabilidad, no solo significaba perder al aparente amor de sus vidas, sino enfrentar el doloroso fracaso personal, el juicio severo y la humillación pública frente a todo su círculo social. Sentían el deber moral, ineludible y casi divino, de rescatar y proteger al médico altruista que se dedicaba a salvar las vidas de otros todos los días. El amor romántico había sido metamorfoseado con una fría. Cegadas por la devoción absoluta y la falsa urgencia del momento, las mujeres caminaban como prisioneras voluntarias hacia los mostradores de los bancos y las boutiques de alta relojería. Firmaban ciegamente contratos legales de financiamiento que las ataban a deudas astronómicas, comprometiendo sus ingresos futuros por años. Entregaban físicamente las cajas con los relojes Rolex, el dinero de los préstamos aprobados y los ahorros vitales de toda su vida. Descarte. En la naturaleza salvaje, un depredador saciado simplemente se aleja de los restos de su presa. En el ecosistema aséptico de la estafa romántica digital, el abandono es muchísimo más frío, calculado y aterradoramente veloz. Tan pronto como el falso cirujano Brian Brainard Wedgeworth tenía físicamente en sus manos las cajas con los relojes Rolex de $50,000 o los gruesos sobres con el dinero en efectivo extraído de los mujer que hasta la noche anterior era llamada futura esposa, alma gemela y la única salvación de su carrera médica, regresaba a su casa con el corazón acelerado, creyendo haber rescatado al hombre de su vida de una injusticia terrible. Se sentaba a esperar el mensaje de agradecimiento, la llamada telefónica prometida donde él le confirmaría que sus abogados habían solucionado todo y que la boda seguía en pie. Pero el teléfono, repentinamente. Al intentar llamarlo para asegurarse de que estaba bien, una grabación mecánica le informaba que el número había sido desconectado. Con las manos temblorosas y un nudo de pánico formándose en el estómago, la víctima entraba a la aplicación de citas para buscar su perfil. Descubría con horror que la cuenta del brillante Dr. Wedgeworth había sido eliminada sin dejar un solo rastro. Sus redes sociales, sus fotografías impecables con bata médica, sus mensajes. Lo que quedaba en su lugar era una realidad monstruosa e insoportable. Las víctimas se encontraban súbitamente solas en las salas de sus casas, sosteniendo en sus manos los innegables comprobantes de deuda de los bancos y los recibos vacíos de las joyerías de lujo. El cerebro humano, que todavía se encuentra inundado por la masiva adicción química generada por el bombardeo de amor de las semanas anteriores, se niega rotundamente a procesar el trauma. Durante los primeros días, la disonancia cognitiva es tan severa que la víctima prefiere inventar excusas trágicas para justificar la ausencia del estafador. Se dicen a sí mismas, seguramente la policía lo arrestó injustamente, tal vez tuvo un accidente automovilístico grave por el estrés, el gobierno federal le confiscó el teléfono por la auditoría. Cualquier tragedia, por terrible que sea, es mucho más fácil de asimilar para el cerebro humano. Pero a medida que pasaban las semanas y comenzaban a llegar por correo las primeras facturas de cobro con tasas de interés implacables, la ilusión se resquebrajaba por completo. La devastación que sigue a este tipo de crímenes psicológicos no se mide únicamente en los miles de dólares perdidos, se mide en la destrucción atómica de la psique de la víctima. Las mujeres estafadas experimentan un colapso total de su sistema de confianza. Ya no confían en su propio. Brian contaba exactamente con ese silencio. El núcleo de su inmunidad radicaba en que el estafador romántico sabe que el estigma social de ser engañada en Internet es gigantesco. Él apostaba, y ganaba casi siempre, a que la inmensa mayoría de estas mujeres de alto perfil profesional, abogadas, médicas, ejecutivas, preferirían sufrir la quiebra financiera y la bancarrota en absoluto secreto, antes que confesarles a sus familias, a sus colegas de
Mientras una mujer colapsaba llorando en el suelo de su apartamento, ahogada en ataques de pánico e incapaz de entender cómo iba a pagar su hipoteca el mes siguiente, el Casanova de las aplicaciones no sentía ni una gota de remordimiento. Para el narcisista maligno, las víctimas no son personas, son simples peldaños. Él ya estaba conduciendo su automóvil de lujo hacia otra ciudad, cruzando líneas estatales. Ya había empeñado los relojes Rolex. Pero la soberbia narcisista es, y siempre será, el arquitecto ciego de su propia caída. Al creerse un genio intocable y subestimar profundamente el inmenso poder de la rabia colectiva de las mujeres a las que había intentado destruir, Brian cometió un error digital minúsculo, pero imperdonable. El depredador siempre comete un error fatal, creer que es el individuo más inteligente de la habitación. Brian Brainard Wedgwood confió ciegamente en que el aislamiento, el trauma psicológico y, sobre todo, la asfixiante vergüenza social silenciarían a sus víctimas para siempre. Él calculó que mujeres con reputaciones profesionales impecables preferirían tragar el veneno de la bancarrota en la más absoluta soledad antes que admitir públicamente. Todo comenzó con un minúsculo hilo suelto en el vasto e indomable océano digital. Una de las víctimas, negándose a aceptar pasivamente su destrucción financiera y la repentina desaparición del hombre que le había prometido el mundo entero, decidió hacer algo que el estafador jamás anticipó. En medio de lágrimas y ataques de pánico, tomó su teléfono, guardó una de las impecables fotografías de él vistiendo su bata quirúrgica y ejecutó una simple bus. Lo que la pantalla de su computadora le devolvió no fue el directorio médico oficial de un prestigioso hospital ni artículos sobre sus cirugías heroicas. Fue redirigida a un oscuro foro de internet dedicado a alertas de fraudes y engaños románticos. En esa página el corazón se le detuvo. Otra mujer, a cientos de kilómetros de distancia, había subido exactamente la misma fotografía del falso doctor, y al seguir desplazándose por la página, encontró. Al leer las descripciones y los comentarios desesperados de esas publicaciones, el verdadero y monstruoso rostro de su prometido emergió de las sombras. Decenas de mujeres en diferentes estados describían, con una precisión escalofriante, el mismo patrón milimétrico que ella acababa de sufrir. Los mismos mensajes de voz poéticos enviados al amanecer, las mismas promesas de adquirir mansiones lujosas, los mismos regalos enviados a las oficinas, y fin. En este punto crítico de la historia, la narrativa da un giro espectacular. En lugar de hundirse en la depresión aislada que el manipulador había planeado para ellas, estas mujeres decidieron convertir su profundo trauma en un arma afilada de justicia. Se contactaron entre sí a través de la red, rompieron a martillazos el muro de silencio y manipulación coercitiva que él había construido durante meses. Al unir fuerzas y compartir sus historiales de chat, Brian no era un estafador solitario cometiendo crímenes esporádicos. Era una verdadera corporación criminal de un solo hombre que operaba de manera simultánea en estados como Florida, Texas, Georgia, Maryland y California, manteniendo a múltiples prometidas engañadas en diferentes zonas horarias, extrayendo fondos a un ritmo verdaderamente industrial. Este descubrimiento colectivo fue el principio del fin para el Casanova de las aplicaciones. Al organizarse, las víctimas demostraron que su inteligencia jamás había sido el problema había sido la manipulación despiadada de su empatía. Con la precisión corporativa y legal que las caracterizaba en sus vidas profesionales, compilaron un dossier masivo y devastador de pruebas. Al cruzar fronteras estatales y utilizar medios electrónicos. El voluminoso expediente, creado por la inteligencia colectiva de las mujeres a las que él creyó destruir, fue entregado directamente en las manos de los agentes de la ley. El FBI tomó el control absoluto de la investigación. Rastrearon la dirección IP de sus dispositivos móviles, siguieron meticulosamente el rastro del dinero a través de las joyerías de lujo y las cuentas bancarias, y desenmascararon, capa por capa, la inmensa red de mentiras. El arresto no ocurrió en los pasillos inmaculados de un prestigioso hospital, ni rodeado de colegas médicos admirando su genialidad quirúrgica. Ocurrió en la fría, dura e implacable realidad del mundo físico. Cuando los agentes federales irrumpieron para detener a Brian Brainard Wedgwood, la máscara del impecable cirujano millonario se hizo añicos en cuestión de segundos. El hombre que había manipulado a decenas de mujeres brillantes desde la comodidad. Durante el juicio, la sala del tribunal se convirtió en el escenario de la peor pesadilla para un narcisista maligno, la exposición pública y absoluta de su verdadera naturaleza. Frente al juez, la arrogancia que lo caracterizaba se evaporó por completo, pero la verdadera justicia no provino únicamente del mazo del magistrado, provino de las voces de las mujeres que él había intentado destruir. Una a una, las víctimas que él consideraba débiles.
Brian Brainard Wedgeworth fue condenado a pasar más de 12 años en una prisión federal y se le ordenó pagar más de $1 millón en restitución a sus víctimas. Su nombre no quedó grabado en los anales de la medicina como él fingía, sino en los oscuros archivos criminales de los fraudes más prolíficos y calculados de la era digital. Pero el caso del Casanova de las aplicaciones va mucho más allá de una simple crónica policial. Es una advertencia vital, un manual de supervivencia indispensable para cualquier persona que busque conexión emocional en el siglo XXI. ¿Qué lecciones inquebrantables nos deja esta profunda inmersión psicológica? Primero, nos enseña que en el ecosistema digital, la autoridad percibida es una ilusión fácilmente fabricable. Una bata de médico, un título universitario en una biografía o fotografías de un estilo de vida inalcanzable no son pruebas de carácter ni de integridad. Son, muy a menudo, simples disfraces diseñados específicamente para desactivar tu escepticismo y tu juicio crítico. Jamás debes otorgar el regalo inmenso de tu confianza basando. Segundo, este caso nos advierte sobre el peligro mortal de la hipervelocidad romántica. El amor genuino y saludable no es un incendio forestal que lo consume todo en 3 semanas. Es una construcción lenta, paciente y a veces aburrida. Si conoces a alguien y en cuestión de días esa persona te declara su amor eterno, te bombardea con regalos asfixiantes y comienza a planear la casa donde vivirán y los hijos que tendrán, enciende todas tus alarmas bio. Y tercero, la regla de oro que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes romper. Tu paz y tu integridad financiera son un santuario inviolable. El amor verdadero jamás te pondrá un precio. Ninguna pareja que te respete, te valore y busque tu bienestar te exigirá que asumas riesgos económicos devastadores para probar tu lealtad. Si la persona que amas te pide que vacíes tus ahorros, que vayas al banco a pedir préstamos a tu nombre o que le compres artículos. La mente humana es fascinante, vulnerable y poderosa, pero solo el conocimiento nos brinda la armadura necesaria para protegerla de quienes buscan secuestrarla. No permitas que la soledad te empuje a ignorar tus intuiciones, porque detrás de la perfección instantánea, casi siempre se esconde el depredador más peligroso. Cerramos el extenso y revelador expediente del Casanova de las aplicaciones. Si este profundo viaje hacia las sombras del engaño digital te ha abierto los ojos y te ha equipado con nuevas herramientas para defender tu mente, suscríbete a Mentes Manipuladoras. Dale me gusta a este documental, compártelo con esa amiga o familiar que necesita escuchar estas verdades y activa las notificaciones, porque los monstruos ya no viven debajo de la cama. Viven en nuestros bolsillos y en el próximo episodio seguiremos desenmascarándolos uno por uno. Mantén tu mente despierta y hasta la próxima.